¿Te han cuestionado alguna vez preguntándote por qué te hiciste ese corte de cabello, por qué vistes de una forma específica o por qué en algún momento, por ejemplo, tienes un tipo de comida en especial? La gente tiende a buscar mucho en la Biblia y tratar de justificar cada uno de los elementos teológicos que tal vez le parece o han escuchado otras personas o han leído. Entonces tenemos una generación que actualmente está siendo confrontada con muchos elementos, muchos cuestionamientos, y yo he preparado este video para ayudarte un poco. Yo le he puesto como título el problema teológico. El problema teológico, dogma, doctrina u opinión. Si quieres conocer qué dice la Biblia acerca de estos temas de cabello, de corte, de tantas doctrinas y tantas opiniones que existen actualmente, entonces por favor continúa escuchando esta breve enseñanza. Voy a ser breve y necesito tomar un tiempo para leer algunos textos para fortalecer esta enseñanza. El problema teológico, dogma, doctrina u opinión. Comencemos inmediatamente. ¿Cuál es la forma como vamos a dividir este estudio? Primero, nosotros lo hemos dividido. Para estudiar teología y conocer qué dice la Biblia respecto a un tema, nosotros lo hemos dividido en tres facetas. Uno es la faceta de dogma, que te estoy presentando en este momento en pantalla. Los dogmas o doctrinas raíces, que nosotros le llamamos, no son más que doctrinas que no se discuten, que son sustentadas fuertemente en las Escrituras. Por ejemplo, los mandamientos de Dios, las normas éticas del apóstol Pablo, las enseñanzas de Jesús. Eso es importante verlo. Son doctrinas que yo le llamo doctrinas de nivel superior o doctrina raíz. Y me gustaría que aprendas eso. Voy a ponerte un ejemplo de una doctrina raíz o una doctrina de carácter superior, lo que llamamos dogma también. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros no creemos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y es el Salvador del mundo, entonces nosotros lamentablemente no podremos acceder a tener la vida eterna y vivir con nuestro Señor en el cielo. Porque esa es una doctrina raíz profunda, no tiene discusión alguna. No podemos discutir, por ejemplo, tampoco diciendo si el Espíritu Santo es una fuerza o es una persona. Él es una persona. Es necesario creer en la persona del Espíritu Santo porque Él convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Hay doctrinas que no podemos negociar, doctrinas de raíz superior le hemos llamado o dogmas. Este nivel de doctrina es importante entenderlo cuando usted va a leer 1 Corintios 6, 9, 10, Gálatas 5, 18, Mateo 6, 15, por ejemplo. Hay una serie de normas bíblicas que se establecen allí que son doctrinas de nivel superior. Le pongo otro ejemplo de dogma. Un ejemplo interesante de dogma sería, por ejemplo, saber que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Sabemos que nuestro Señor va a regresar otra vez. Él va a venir por su iglesia para llevarnos a un lugar mejor para estar por siempre con Él. Eso para nosotros es un dogma. Las Sagradas Escrituras para nosotros es la palabra de Dios. No existe otro libro fuera de Él que podamos categorizar como la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura. Eso es innegociable. Entonces esas son doctrinas que para nosotros son muy importantes. ¿Cómo sé que algo es un dogma? Porque de ello depende mi salvación. Si dejo de creer en las Sagradas Escrituras, lamentablemente no podré ser salvo porque ella contiene toda la verdad de Dios para mí. Si no creo en nuestro Señor Jesucristo o en el Espíritu Santo, entonces lamentablemente no podré ser salvo. Son doctrinas de nivel superior. Estas no son negociables. Pero existe otra categoría que te muestro y puedes leer conmigo. Son la categoría que hemos colocado como nombre solamente doctrina. Recuerda, la primera le dijimos doctrina raíz, o superior o dogma. Esta la estamos llamando simplemente doctrina. En esta categoría estamos colocando todas las enseñanzas que sí tienen sustentos en la Biblia, pero el sustento que tienen bíblico está para diferentes puntos de vista. Entonces hay diferentes enfoques. Tienen bendiciones profundas las doctrinas en este nivel, pero son bendiciones de las cuales tal vez tampoco dependa mi salvación. Es que no depende mi salvación propiamente de ella. Por ejemplo, la sanidad divina. Yo creo en la sanidad divina. Sin embargo, si usted no cree en la sanidad divina, no hay ningún problema para que su salvación se ponga en riesgo. Es una bendición creer en esto, y hay textos bíblicos
que hablan de la sanidad divina, pero hay personas que en algunos de los ámbitos cristianos simplemente no creen en la sanidad divina. Creen en la autoridad de las Escrituras, creen en el Señor Jesús, creen en todas las demás doctrinas de nivel superior, y esto les permite acceder a la salvación, pero no creen en la sanidad divina. A pesar de que es una doctrina para nosotros importante, no depende de ella mi salvación. Lo mismo que dijimos al principio, que había un dogma que decía, por ejemplo, que Cristo viene por su iglesia. Eso es indudable. Cristo viene, eso para nosotros es una doctrina de nivel superior. Pero algunos teólogos, algunos grupos religiosos, denominaciones eclesiales, han determinado diferentes teorías. Por ejemplo, algunos sustentan en la palabra de Dios que el Señor viene antes de la gran tribulación. Otros dicen que será el arrebatamiento de la iglesia durante la gran tribulación, y otros dicen al final de la gran tribulación. Pues estas discusiones teológicas que se dan para nosotros son doctrinas de nivel 2 o simplemente llamadas doctrinas, porque de ella no depende mi salvación. Si el Señor viene antes, durante o después, la verdad a mí no me debe afectar. Yo debo estar listo para cuando el Señor retorne a la tierra. Es importante, claro, estudiar todas estas doctrinas, y muchas de ellas son de mucha bendición, pero no puedo enfocarme en ellas como que de eso dependiera mi salvación. Sabemos que el Señor sí viene, eso es doctrina de nivel 1, pero doctrina de nivel 2 son las doctrinas que se pueden discutir. Hay algunas personas que dicen que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Otros dicen que no necesariamente esa, que existen muchos otros dones que pueden manifestar este bautismo del Espíritu Santo. No podemos discutir con otros hermanos y llegar a desacuerdos que causen enemistades por esta causa, porque si hablo o no en lenguas, tampoco de eso depende mi salvación. Yo creo firmemente en el hablar en lenguas, que es un don del Espíritu Santo y que es para edificación, pero debo respetar a aquel que no lo ve de esa manera, porque esa es una doctrina de nivel 2, que no se desmerita la importancia, pero tampoco de ella depende mi salvación. Igual que de la cena del Señor, algunos dicen, bueno, la cena del Señor solo deben tomarla los hermanos que están muy preparados y los más santos de la iglesia. Otros dicen, si el Señor Jesús le dio a Judas y a Pedro y a sus discípulos la cena y después le dijo todo lo que iba a ocurrir, entonces ¿por qué todos no podemos tomarla? Entonces, como hay una discusión teológica, igual que el bautismo, a qué edad debe bautizarse una persona o no, y cuál es la forma, entonces son doctrinas de nivel 2. Así la llamamos nosotros, porque son doctrinas de las que no depende mi salvación. De ellas simplemente aprendo, puedo ser muy bendecido de ellas, pero no depende mi salvación de ellas. Y hay otro nivel que vas a leer aquí en pantalla, que nosotros le llamamos el nivel de opiniones, o opinión. Hay buenas y están muchas de ellas basadas en sabiduría, y hay unas muy malas basadas en desconocimiento, por ejemplo. Así que cuando hablamos de opiniones, yo tengo que tener mucho cuidado. Primera de Corintios 10:23 dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Toda opinión que los hombres tengamos, aunque no sean doctrina de nivel 1, dogma, o no sean doctrina de nivel 2, y sean opiniones, no necesariamente son malas. Hay consejos y opiniones basados en sabiduría que me ayudan para ser mejor persona y también para poder vivir en una sociedad, en un entorno, en un contexto que permita que otras personas también sean bendecidas. Entonces tenemos las opiniones. En cuanto a opiniones, es muy importante medir la intención del corazón más que lo externo. Dentro de opiniones, les colocaré un ejemplo. Dentro de opiniones, por ejemplo, tenemos a personas que dicen las damas no deben usar pantalón. Es su opinión. Es su opinión. Otros dicen el corte de cabello no es santo. Si la mujer se pinta el cabello de negro, de rubio o blanco, son colores santos. Castaños son colores santos. Pero si se lo pinta de verde, de rosado o de azul, son colores que no son cristianos. Entonces son opiniones. La gente van a emitir sus opiniones. Algunos dirán, colocarse un tatuaje, por ejemplo, es dañino, es pecaminoso. Otros dirán que no lo es. Yo no vine a defender qué es o qué no es, vine a explicarte
cómo nosotros teológicamente podemos llegar a algunas conclusiones. Entonces, hay opiniones médicas en cuanto al tatuaje, por ejemplo, que dice que puede ser dañino y perjudicial para la salud, por lo cual eso podría atentar contra el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Entonces hay gente que tiene opiniones y dice no lo haga por eso. Otros se van al libro de Levítico y buscan que dice la Biblia que no debes hacerte tatuaje. Otros teólogos dicen que allí dice no te harás marcas o tatuajes por los muertos, porque eran prácticas propias del entorno en el que se vivía y no habla ni siquiera de los tatuajes en el contexto que vivimos hoy día. Repito, yo no vine a defender el tatuaje o todo esto, vine a explicarte diferentes puntos que son opiniones. No son doctrinas, no son dogmas, pero son simplemente opiniones. Dentro de opiniones algunos dirán, pues nadie debe tomar vino. Nadie debe tomar vino fermentado ni con ningún tipo de grado de alcohol. Otros dirán, bueno, Jesús transformó el agua en vino. Otros dirán que Pablo le sugirió a Timoteo tomar vino por causa de su estómago. Algunos dirán, por ejemplo, en cuanto al cabello, que no debemos tener un cabello largo. Otros dirán que sí se puede tener porque evidentemente Juan el Bautista tenía un voto de nazareato, así que tenía que tener el cabello largo, igual que Sansón, igual que Samuel. Entonces no hay pecado en el largo del cabello. Y todo esto nosotros lo llamamos simplemente opiniones. Opiniones, ¿por qué? Porque no hay suficiente base bíblica para señalar que son o no son pecados. En la doctrina de nivel 1, que es la doctrina raíz, dogma, el sustento bíblico es irrefutable. En el nivel 2, que son doctrinas ya de segundo nivel, esa que le llamamos simplemente doctrina, hay muchos textos bíblicos que apoyan una u otra discusión. Así que hay mucha profundidad bíblica y hay que considerarla fuertemente. Pero en el nivel 3, entonces yo debo tomar textos de la Biblia que hablan de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por ejemplo, a pesar de que algo no sea pecado, yo debo escuchar lo que otros están diciendo respecto a esos temas, porque pueden también bendecir mi vida. Aquí está la clasificación teológica. Voy terminando ya el video rápidamente. Espero que te sea de bendición. Si lo es así, pues espero que lo compartas también con otras personas. En cuanto a doctrinas, las doctrinas yo las divido en dos formas. Doctrina 1 o dogma, que es la sana doctrina, y establece las bases y los principios teológicos bíblicos no discutibles. Y la doctrina de nivel 2, que son las discutibles, son las enseñanzas teológicas que varios grupos están defendiendo y buscan sus argumentos bíblicos para tratar de establecer un punto allí. Las opiniones son mandamientos de hombres o de sistemas de pensamientos que algunos son válidos, otros no son válidos. Por ejemplo, en sana doctrina tenemos ¿qué son sanas doctrinas? Los mandamientos, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas bíblicas claras y las normas de éticas bíblicas que el apóstol Pablo establece. De ellos, pues, sí depende nuestra salvación. Allí, por lo menos, no adulterarás, no fornicarás. Todo lo que nos enseñó el Señor Jesús, dijo por lo menos en Gálatas capítulo 5, dice que los que tienen odio, los que tienen rencor, los que practican brujería, hechicería, son malos, no son honestos. Hay muchas cosas, una lista enorme allí que dice la Biblia, los que practican esto, dice, no heredarán el reino de los cielos. Está también en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces tenemos una serie de elementos que me dicen qué puedo hacer y qué no puedo hacer y de qué depende mi salvación. Si yo soy idólatra, por ejemplo, la Biblia regula dentro de las enseñanzas de Jesús, dentro de los mandamientos, dentro de las enseñanzas claras de los apóstoles, que la idolatría es pecado. Y de eso, si soy idólatra, de eso sí pudiese depender mi salvación, porque estoy en pecado y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces en la doctrina de nivel 2 hay muchos textos bíblicos, como les decía, que apoyan estos estudios. De ellos no depende nuestra salvación. Se pueden discutir y algunas pueden ser falsas, pero otras doctrinas pueden ser, pues, doctrinas verdaderas, pero hay puntos encontrados. Y dentro de opiniones humanas, surgen de malas interpretaciones bíblicas. A veces no analizamos y estudiamos el contexto. Recuerde que la Biblia fue escrita en un idioma que no es el nuestro, pero también había un contexto histórico, un contexto literario. Había que analizar todo eso
y cuando se analiza, entonces tratar de extraer, hacer una exégesis, que es extraer precisamente de eso para saber qué podemos aplicar o no de ello. Así que en opinión pueden ser discutidas, no hay referencias bíblicas de ellas, y si las hay una o dos, pero no son claras y no se pueden establecer como normas bíblicas de primer nivel o de segundo nivel, porque es muy escaso la parte que se puede estudiar en la Biblia referente a este tema. Así que son las formas de pensar de una persona. Analicemos ya para terminar casi algunos sustentos bíblicos importantes que te van a ayudar a la hora de tener que decidir qué cosas creer y qué cosas se pueden discutir y qué cosas no puedo discutir teológicamente hablando de la Biblia. Marcos 7:7 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús le estaba diciendo a ellos: hay mandamientos o doctrinas que son discutibles, que son mandamientos de hombres, son discutibles. Esas son doctrinas de segundo nivel, son mandamientos de hombres tal vez, o en algunos momentos opiniones encontradas entre uno y otro punto. Entonces, por lo menos la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa palabra sana doctrina está hablando de esa doctrina de nivel superior. Los apóstoles se centraban más en las doctrinas de nivel superior, los dogmas, que todas las opiniones que pudiesen venir después. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Tal vez nosotros desde nuestros púlpitos, de nuestros altares, o desde la posición donde Dios nos ha colocado, estamos discutiendo de pantalones, de corte de cabello, de tatuaje, del estilo de maquillaje, del color del cabello para las damas. Entonces estamos a veces enseñándole a personas nuevas que vienen a la iglesia en opiniones. Y la Biblia no debe tomarse de esa forma. Yo no puedo comenzar con una persona nueva a enseñarle opiniones. Yo debo ir a la palabra de Dios. Yo debo ir a las doctrinas de las que sí depende primero la salvación. Allí comienza el discipulado. Y cuando estoy estableciendo esa doctrina, luego le enseño las doctrinas de nivel secundario y le digo: estas son discutibles, hay diferentes puntos. Y por último, le brindo mis consejos, mis opiniones, que no son malos, pero no los puedo tratar como elementos bíblicos de las que le va a depender su salvación. No le voy a decir: tienes que hacerte este corte para que seas salvo, porque no es cierto, porque eso no es una doctrina de nivel superior. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces esto es importante. El apóstol Pablo está diciendo al débil en la fe, la persona que viene, siéntate con él, recíbelo, pero no estés contendiendo con él, no contenga con él por opiniones, porque la contienda no es necesaria en ese sentido. Si la persona viene y se sienta conmigo y me dice: ¿debo comer puerco o no? ¿Debo comer camarones o no? Entonces Pablo hacía algo. Al griego se hacía griego, al judío se hacía judío, al romano se hacía romano. No es practicar el pecado que las otras naciones tenían por norma, sino es que había elementos que eran basados en opiniones, en alimentación, en comida, en días de fiesta, que Pablo decía: de esto no depende la salvación realmente. Si tengo que comer con ellos un día, como esto. Y si tengo que celebrar alguna festividad de ellos un día, la celebro ese día. No hay ningún problema en esto. Entonces hay personas que, por ejemplo, hoy día discuten acerca de la Navidad, si colocar el árbol, si colocar las luces, si es una práctica pecaminosa, y comenzamos a discutir que si hacer el nacimiento es lo santo, que si colocar esto o no, que todo eso es prácticas de paganismo. Entonces yo no vine a defender o no la Navidad con arbolitos o con foco, pero te vine a establecer que hay normas teológicas que nosotros podemos tomar, y sobre ellas usted va, luego que hace su análisis, su estudio, a tomar decisiones. Yo no vine a defender ninguna de los puntos en este momento, vine a explicar solamente que la Biblia dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Romanos 14:1. Entonces hay muchos temas en discusión con los que te voy a dejar para que lo investigues en tu hogar, por lo menos Levítico 19:28, Hechos 15, 5, 28 y 29, Primera de Timoteo 5, 23, y todos los textos que ves allí son temas que pudiésemos discutir. Por ejemplo, en el último, donde está Apocalipsis 7, 9, 14, usted va a encontrar textos bíblicos que hablan
de que el apóstol Juan está en la isla de Patmos y cuando está teniendo la revelación ve un montón de gente salva durante el periodo de la gran tribulación, gente que son salva, y pregunta quiénes son y dicen estos son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del cordero, como dando a entender que durante la gran tribulación muchos son salvos. Entonces son elementos que se pueden discutir y hay otros que tendrán otros textos que serán de antes o durante o al final de la gran tribulación. Igual que en Levítico, que va a haber allí los del tatuaje, en Hechos cuando los apóstoles dijeron, bueno, es que tienen que circuncidarse los gentiles, es que tienen que comer esto o comer aquello. Entonces ellos regulan, ellos se reúnen, el Espíritu Santo habla a través de ellos y en esa regulación que reciben, entonces ellos dijeron, no pondremos mayores cargas que esta. Y le dan normas para vivir. Entonces nosotros no somos llamados a estar creando opiniones para luego subirlas a nivel de dogma. No cometamos ese error, por favor. Es un error teológico. No puedo tomar una opinión y transformarla en dogma. Posiblemente cuando a mí me la enseñaron como un dogma y yo pensaba que esa era la forma de vestir santa y si no vestía así, no era salvo. Pero cuando estudio esto y me doy cuenta que hay elementos de niveles, entonces yo digo, ¿en qué lugar de la Biblia dice que esta es la forma de vestir para ir al cielo? En ningún lugar de la Biblia. Entonces, y si hay algún texto, un solo texto no hace una doctrina. Hay que ver y analizar mucho el contexto histórico y literario, lo que ocurría en ese momento también, para poder hacer una correcta exégesis. Entonces, el peligro que estamos viviendo hoy, repito, termino con eso, el peligro que estamos viviendo hoy es que muchas opiniones han subido a nivel de doctrina o a nivel de doctrina superior llamado dogma. Eso es un peligro. Mi nombre es Humberto Martínez, soy pastor en la Iglesia Cuadrangular. Es un placer poderte servir. Déjanos tus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube o de Facebook para poder ayudarte y poder compartir juntos. Juntos estamos estudiando las Sagradas Escrituras y sé que vamos a ir creciendo y vamos a ir superando muchos de los obstáculos que hoy día están impidiendo que muchas personas puedan fluir y ser realmente libres. Dios les bendiga.